Amigas, amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa de divulgación literaria. Continuando con las epidemias en la literatura, hoy contemplaremos algunas de las manifestaciones artísticas más recientes de entre las muchas que la peste ha dejado dormida entre libros. La enfermedad y la fragilidad del cuerpo, aparte de ser un hecho biológico, son la esencia del ser humano. La caducidad de la vida, a la que ayudan epidemias y pandemias, ha sido constantemente interpretada por los poetas y los filósofos del pasado. Y no tiene, por tanto, nada extraño descubrir que la Ilíada de Homero, el gran poema épico con el que se inaugura la literatura griega, lo cual vale decir a la occidental, ya alude a esta realidad. El canto primero del mítico poema comienza con una descripción de una epidemia de peste enviada por Apolo sobre el ejército de Agamenón, como represalia por haber raptado a la hija de uno de sus sacerdotes, creándose de este modo el arquetipo de epidemias literarias posteriores. El vigor lírico y narrativo de esta gran epopeya trágica que nos cuenta uno de los mayores desastres de los que puede dar cuenta el hombre, como es la destrucción de una ciudad, suma de su nobleza y donde su condición se encuentra más plenamente humanizada, y el recuerdo de su narrador, aquel ciego anciano, que se convertiría de este modo en el gran y primer gran poeta de la literatura occidental, al cantar la furia de Aquiles, el héroe de los pies ligeros, permanecen frescos desde hace miles de años. Por encima de cualquier otra cosa, la épica homérica nos recuerda que la vida de los hombres será reducida a polvo, a menos que obtengan la inmortalidad mediante el canto de un poema. Mallarmé repetiría lo mismo, aunque menos bellamente, al decir que todo termina en un libro. Algunos de nosotros irónicamente añadiría, o en una película, pero la idea es la misma, la idea de que estamos hechos para el arte. Estamos hechos para o bien la memoria o para el olvido, pero si algo queda de nosotros, ese algo es la historia, o la poesía, o el cine, que no son esencialmente distintos. Bienvenidos. Sitiada por la ambición de poseer la ciudad. Al no poderla invadir, los griegos fueron marchando. Pero antes de irse de allí, un gran regalo quedó. Un griego les convenció que era un regalo de un dios y de que abrieran las puertas. Un gran caballo asomó en su interior una trampa con piel de madera. Entró y a todos creyeron que habían vencido. Pero la noche llegó y el enemigo ganó. Caballo de Troya, cabalgan la historia, el regalo de un dios. Caballo de Troya, su piel y su nombre leyenda forjó. Caballo de Troya, están escondidos dentro en su interior, esperan la noche para la traición. La proximidad y convivencia a lo largo de la historia con epidemias y pandemias la podemos comprobar en hechos que a fuerza de cotidianos se han convertido en inconscientes. Por ejemplo, durante la llamada peste justiniana del siglo VI, que acabó con los sueños de Justiniano de restaurar el Imperio Romano, y dado que uno de los primeros síntomas de la peste era el estornudo, el Papa Gregorio I recomendó ofrecer una bendición a Dios para proteger de la enfermedad a quien estornudara. Esta recomendación es el origen de la costumbre de decir Jesús o salud cuando nos encontramos ante alguien que estornuda. En un ámbito más literario pero igualmente popular, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, reconocidos como los fundadores de la filología alemana, pero especialmente recordados por las recopilaciones de leyendas folclóricas de su pueblo, publican en 1816 su célebre relato El flautista de Hamelin, cuyo título original no es más que El cazador de ratas. Todos conocemos esta historia, pero quizás desconozcamos que se encuentra inspirada en una invasión real de ratas. Según algunas versiones, 3 niños se quedan atrás,
un niño cojo que no pudo seguir al no poder caminar bien, uno sordo que solamente anduvo un tramo por curiosidad y otro ciego que no distinguía bien el camino y se perdió. Y serán estos tres niños los que informarán a los aldeanos de lo sucedido. En otras versiones, el flautista libera a los niños una vez que le pagan lo prometido y hasta más. Y la versión original se dice que los niños fueron ahogados en el río Weser y la cueva eterna a la cual desaparecieron podría significar el infierno. Esto es lo que nos relata el poeta inglés Robert Browning en su poema El flautista de Hamelin. Pero algunos estudiosos piensan que ante la mortalidad provocada por la peste y causada por las ratas, los pobladores de Hamelin quisieron poner a salvo a sus hijos, contratando a alguien que los alejara del foco de la enfermedad. Por su parte, el escritor y traductor francés Marcel Chop, a quien mencionamos la semana pasada, sugiere que el misterioso flautista sería una idealización del Papa Inocencio III, cuyas fogosas arengas para realizar una nueva cruzada a Tierra Santa sedujeron a cientos de niños que emprenderían una trágica expedición, no comprobada históricamente y de la que ninguno lograría sobrevivir. En el relato del Papa Inocencio III, perteneciente a su obra La Cruzada de los Niños, escribe Marcel Chop en 1896. Como sabéis, Señor, el maligno se apodera gustoso de los niños. En otro tiempo adoptó la figura de un cazador de ratas para arrastrar con las notas de música de su caramillo a todos los pequeñuelos de la ciudad de Hamelin. Unos dicen que aquellos infortunados se ahogaron en el río Weser, otros que los encerró en la falda de una montaña. De tu infancia, matador de dragones gigantes y conquistador de dramas. Generalmente poco conocida, Narciso y Golmundo es una novela escrita en 1930, en uno de los últimos periodos de creación de Hermann Hesse, y una de las lecturas que mejor nos permite acercarnos al pensamiento del premio Nobel alemán. Obras anteriores de este autor, como El lobo estepario, Siddhartha o Demian, ocupan de manera habitual las estanterías de los aficionados a la narrativa, pero suelen dejarse de lado títulos suyos de gran importancia, como El juego de Avalorios y este Narciso y Golmundo que hoy nos ocupa. Hesse despliega en esta novela un auténtico tratado filosófico en forma de narración, cuyo eje central es esa particular controversia que nace del corazón humano y que no es más que la pretensión de poner orden en el sí mismo, a partir de la aceptación de lo que uno mismo es.
un sí mismo que siempre se halla en lucha y en permanente búsqueda de un sentido, un sí mismo que tan pronto aparece como se oculta. Cualquier avispado no se sorprenderá al saber que Hesse fue uno de los pacientes más insignes del conocido terapeuta suizo Carl Gustav Jung. Si la semana pasada nos sorprendíamos al descubrir o al saber de un historiador para quien la historia y la cultura podrían estar determinadas por virus y bacterias, Carl Gustav Jung sin duda nos sorprende aún más cuando en memorables páginas escribe que son dos aspectos diferentes y opuestos de nuestra propia psique, concretamente la extroversión y la introversión, y su eterna lucha, los que determinan y configuran el verdadero motor de la historia y de la cultura. Esta historia de Narciso y Goldmundo gira en torno a descubrimiento, disputa y reconciliación entre dos realidades en apariencia incompatibles y reveladoramente complementarias. Lo ideal espiritual representado por Narciso y lo erótico sensitivo por Goldmundo, o si se prefiere, la representación arquetípica de la razón y la pasión, la cara y la cruz de nuestra más profunda intimidad. En una Europa medieval azotada por la peste, estos dos seres excepcionales coinciden en un apacible monasterio alemán. Narciso es un novicio dotado de un amplísimo conocimiento, diligente y contemplativo, amante del griego clásico y de las ciencias, una persona enteramente espiritual y consagrada por entero a la vida religiosa, que ya muy joven es designado como asistente de griego en la escuela del monasterio, un lugar a donde llega un nuevo alumno, Goldmundo. En el extremo opuesto, Goldmundo representa el espíritu del vagabundo, con una gran capacidad de amar y de conmoverse ante los eventos de la vida, capaz con una sola mirada entrañable de encontrar un sitio en el corazón de las mujeres. Pero sobre todo, Goldmundo encarna el espíritu sensible del artista creador, una herencia de su madre a la que continuamente busca entre las tinieblas de su inconsciente. Esta meta y no otra será el cometido de su vida entera, en la que afrontará innumerables aventuras y tropezará con todo tipo de realidades, entre ellas la muerte, que por la peste se le presentará en multitud de rostros yuxtapuestos, incluyendo guetos judíos destruidos. Pero en este largo y tortuoso peregrinaje en busca de sí, Goldmundo jamás se olvidará de su amigo más amado, Narciso, constantemente presente en sus pensamientos. Como vemos, nos encontramos ante una novela de formación o novela de aprendizaje, un género literario que los alemanes desarrollaron dentro del romanticismo y al que denominaron Bildungsroman, término que literalmente significa novela de formación o novela de educación. Muchas de las novelas de Hesse, si no todas, pertenecen a este género de narrativa y ello explica en parte su enorme popularidad entre la juventud de hace algunos años. En otros relatos suyos también percibimos el mismo fondo de Narciso y Goldmundo, novela en la que Hermann Hesse volcó toda su alma de artista y cuya primera adaptación cinematográfica acaba de estrenarse en Alemania. Como suele decirse, ningún extremo es sano, pero en este caso, y a favor de entender el mensaje de Hesse, podemos decir que ambos personajes, que llevarán hasta las últimas consecuencias sus propios ideales, se necesitan finalmente tal y como son para completar sus vidas. Si eres joven y sientes que en tu interior conviven un filósofo y un científico, un loco y un poeta, un seductor, esta es tu novela porque habla de ti. Goldmund, was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Narziss, wir drei können dir zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Goldmund ist wie ein Vogel im Käfig. Was du draußen gesehen hast, gehört nicht hierher. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher. Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen? Narziss, dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich, dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen. Damals hast du mich fortgeschickt, weil ich dich mehr liebte als mich selbst. La muerte puede realizar que el ser humano tome conciencia de sí y del valor de su existencia más allá de su condición social o religiosa. El ser humano percibe entonces, en su brevedad y fragilidad existenciales, el valor de su individualidad y de su destino, vinculado al de los otros, hecho que constituye la piedra angular de la cultura laica y que abrirá las puertas a la edad moderna. Estos son los factores humanos que fundamentan La peste de Albert Camus, obra maestra de la literatura francesa contemporánea y en la que en sus primeros párrafos podemos leer: sin duda, nada es más natural hoy día
que ver a la gente es trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla, el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen de vez en cuando la sospecha de que existe otra cosa. En general esto no hace cambiar su vida, pero al menos han tenido la sospecha y eso es su ganancia. Orán, por el contrario, es en apariencia una ciudad sin ninguna sospecha, es decir, una ciudad enteramente moderna. En Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y de reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta. Hay los que tienen miedo y los que no lo tienen, pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo. Escrita en 1947, 10 años antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, Camus, en esta novela ambientada en Orán, cuando Argelia aún era colonia francesa, contrapone la labor humanista y el pensamiento racional de su protagonista, el doctor Rieus, frente al miedo y otras actitudes irracionales y absurdas de la gente ante la peste. Camus defiende una idea central, perteneciente a la noción de bondad fundamental del ser humano, que consiste en que el hombre posee más cosas dignas que reprochables. Contra la noción laica del absurdo solo cabe poner la solidaridad y la libertad individuales. Una libertad considerada como una creación ética de individuos libres que desean sociedades libres, de acuerdo a una de las interpretaciones más comunes de esta novela, según la cual el Estado, con la intención de salvar al individuo, puede convertirse en un órgano represor de estas libertades. Las obras de Camus suelen leerse con gusto, pero más que con el habitual ánimo de la esperada delectación narrativa, como forma de enterarnos de su sentir, de esta reconstrucción mítica de los sentimientos del hombre europeo de posguerra y de sus terrores más agobiantes, se han querido hacer varias interpretaciones alegóricas, prevaleciendo la de una metáfora sobre el auge del fascismo, con la consecuente ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y también la deshumanización o de cómo en un mundo sin Dios, cuando azota una catástrofe colectiva, el único valor posible es la solidaridad. La idea esta de solidaridad y la capacidad de resistencia humanas frente a la tragedia del vivir y que acabarán imponiéndose a la noción del absurdo, supuso un cierto cambio dentro del pensamiento de Camus. El autor del Extranjero precisaría esta nueva perspectiva en escritos posteriores. El problema, sin embargo, es que cuando Camus intenta proponer alguna esperanza positiva, la adhiere a algo confuso y nebuloso que denomina los valores mediterráneos, que no es más que el apego a los dictados inmediatos de la salud vital. Lo único que se ve claro de este servicio al hombre es su aspecto negativo. No hay que colaborar con el mal, no hay que ser portador de gérmenes, como escribe en La peste. Albert Camus, cuando la peste ya ha desaparecido de esta novela, concluye de este modo su obra. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieus tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. Sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormida en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en alcobas, suelos, bodegas, pañuelos, papeles, que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.
Peste y cólera, obra de Patrice Deville del año 2014, es una biografía novelada del ilustre desconocido para el gran público y científico aventurero suizo Alexander Yersin, quien, a un nivel más anecdótico, inventó el eslabón perdido de la Coca-Cola y ganó una fortuna con el negocio del caucho. La obra comienza con los preparativos de Francia para los festejos del centenario, cuando Yersin se integra a la Escuela de Biología fundada por Louis Pasteur. Adquiridos sus conocimientos, se enrolará como médico en un barco con destino a Medio Oriente, China y Madagascar, donde intentará aliviar a los enfermos que vaya descubriendo. Durante la gran epidemia de Hong Kong en 1894, Yersin descubriría el bacilo de la peste, que llevará su nombre, Yersinia pestis. La novela explica también cómo la Primera Guerra Mundial acabó derribando las esperanzas en el futuro de la ciencia. Si Alexander Yersin abandonó París, no es porque fuera una ciudad que le impidiera realizar sus deseos de convertirse en un explorador. Él había abandonado estos deseos antes, convirtiéndose en médico. Fue el primer viajero que conectó por vía terrestre con la costa de Annam, cuya única ruta de acceso conocida al reino Khmer era el río Garsin, y su pequeño grupo regresaría a Saigón a través del delta del Mekong a bordo de un transbordador fluvial. Escribió un famoso informe a los instructores, donde consignaría sus observaciones técnicas y geográficas, que ilustra con más de 150 fotografías que realizaría a lo largo de 4 años. Dibuja mapas precisos de su ruta, que son enviados a Luang Prabang, en Laos, donde se incorporan por el gobierno para la construcción de carreteras y caminos. El texto será enviado con un pintoresco error en el que alaba la gloria de su cronómetro suizo, Bachenon Constantin, y de su barómetro, comparándolos con los del Observatorio de Manila. Pasteur llegará a mostrarse ansioso por desalojar su habitación en el instituto. Su informe de la expedición se publicará en la revista de la Sociedad Geográfica, que 5 años antes había publicado la historia de Arthur Rimbaud y el reportaje de su exploración africana a las cascadas Gadi, hoy Ogaden. A su regreso, permanecerá en París durante 3 meses y se inscribirá en los cursos del Observatorio del Montsouris. Ahora sin ingresos, buscará apoyo y dinero para preparar nuevas expediciones, negándose a unirse a las expediciones de Pavie. Las epidemias literarias surgen incluso en ausencia, en paralelo de sus correspondientes cuadros clínicos de las enfermedades que manifiestan. Hace 5 años, Mario Vargas Llosa publicaría y estrenaría Los cuentos de la peste, una pieza teatral inspirada en el texto de Boccaccio. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa emprende una exploración del alma humana en Los cuentos de la peste. Una pieza teatral inédita inspirada en 8 de los relatos de Giovanni Boccaccio, que componen su famoso Decamerón. En una ciudad atacada por la peste, un grupo de jóvenes se las arregla, sin embargo, para fugar hacia lo imaginario. Enfrentados a una realidad intolerable, consiguen escapar de ella mediante la fantasía, transportándose a un mundo hecho de historias, donde quedan inmunizados contra la pestilencia. El amor, el deseo, el poder de la imaginación y las relaciones entre las clases sociales son las claves de esta obra, que recoge la esencia del espíritu del Decamerón, la lujuria y la sensualidad exacerbadas por la sensación de crisis, de abismo abierto, de fin del mundo. Una recreación magistral de un clásico de la literatura europea. Según parece, cada época literaria tiene su propia epidemia literaria. Durante los 70 los virus venían del espacio, los 80 y 90 fueron las gripes asesinas y más recientemente las hordas de zombies. Dicho cambio, propio de una sociedad casi por completo secularizada, rompió con la milenaria tradición occidental que, siguiendo las escrituras, había visto en las plagas un castigo divino. 3 son los azotes con los que castiga Dios: guerra, peste y hambre, advertía San Bernardino de Siena hacia 1400. No tendría nada extraño que a esta altura de la película los virus vuelvan a ser los malos de la película. En cualquier caso, y sea como sea, si una de nuestras principales diferencias con los animales es la capacidad de crear símbolos que conmueven el corazón humano, junto a la conciencia de nuestra propia mortalidad, es inevitable y totalmente lógico que ambas se manifiesten conjuntamente
como sucede en la maldita literatura. No teman, pero cuídense y gracias.